Bien, buenas noches compañeras y compañeros. Grupo Volver a Nacer em, recibe con agrado a nuestra compañera Georgina Díez, quien es servidora de la literatura y nos trae el tema Mi relación con los libros antes y después de CCA. Gracias, Isaac. Muy buenas noches, amigos y compañeros. Yo soy Georgina, soy comedora compulsiva y responsable del servicio de literatura de mi grupo Volver a Nacer. Muchísimas gracias por estar aquí hoy haciendo la unidad y para permitirme que les platique cómo ha sido mi relación con los libros a través de toda mi vida, desde antes de llegar a CCA y después de llegar a CCA. Y bueno, pues cuando yo tenía 4 añitos, mi papá descubrió por casualidad que yo ya podía leer. Todos los domingos él se sentaba en su sillón favorito, enfrente de la chimenea de la casa, recién afeitado, bañadito, desayunado, a leer su periódico. Yo era la tercera de sus hijos y siempre fui su favorita. Tenía 4 años y cuando él se sentaba en ese sillón, yo corría, me subía a su regazo, me recargaba en su pecho y entonces él estaba leyendo, pues yo también veía el periódico. Lo que no sabía mi papá es que quién sabe desde cuándo, yo también ya estaba leyendo el periódico, porque ese día precisamente que recuerdo aquí en mi memoria, es tan vívido mi recuerdo, compañeros, que recuerdo perfectamente que cuando yo recargaba mi cabecita en su pecho, escuchaba los latidos de su corazón y aspiraba el delicioso aroma de su loción de afeitar. Entonces, ese día en el diario había una noticia que era muy importante para mí porque se refería a personas amigas de la familia. Entonces yo empecé a leer sin querer con una voz bajita pero segura, separando las sílabas despacito. Elvista Duanal Rodolfo Carrillo Rodríguez y su distinguida esposa que van a la pila del bautismo a la niña Alma Iris Palacios Rojas. Mi papá se detuvo, me miró con unos ojotes de sorpresa, abrió el periódico en otra hoja y me dijo, lee. Y yo, taca, 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 leí de otra hoja del periódico. Otra vez, lee, taca, taca, taca. Entonces él me puso en el piso, se levantó y dijo, Georginita ya sabe leer, Georginita ya sabe leer. Y vinieron todos en mi casa, mis hermanitos y mi mamá, a escucharme leer. Desde entonces él me exhibió como fenómeno de circo en todos lados. Estaba orgullosísimo porque yo tenía 4 añitos y ya podía leer. Y había reuniones, muchas fiestas en mi casa. Casi cada sábado había una reunión. Y él sacaba un libro, una revista, un periódico, lo que fuera que tuviera letras, y yo taca, 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 taca. Y todo el mundo me felicitaba. Y yo era muy feliz porque él estaba tan orgulloso de mí y él era el sol de mi primavera. Y más o menos por esa misma época también me volví comedora compulsiva. Lo recuerdo perfectamente, es igual de vívido el recuerdo en mi cerebro a pesar de mi edad, porque esa noche tenía un poco menos de edad, iba a cumplir apenas 4 años, tenía 3 años. Y esa noche había habido en mi casa una fiesta muy grande. Y en la noche yo desperté, no sé si desperté porque había un ruido muy fuerte o porque tenía deseos de orinar. Me bajé de la cama y me dirigí a la única habitación de la casa donde había luz. Y cuando llegué, compañero, me encontré con una imagen de terror para mí. Mi vida de 3 añitos se quiso deshacer porque estaba toda la cocina, era muy amplia, toda y con comidas que había quedado de la fiesta en las mesas, el fregadero con torres de trastes sucios de la fiesta, y mi mamá y mi papá, alcoholizados los dos, peleando empujones. Mi papá nunca golpeó a mi mamá ni a nosotros, nunca, nunca, fue un padre maravilloso, nunca nos tocó, pero mi mamá sí era muy violenta. Mi mamá tomaba cuando estaba muy enojada, no le importaba nada, tomaba cualquier cosa y la estrellaba contra la pared o contra el piso.
no contra nosotros, desde luego, pero sí. Y esa noche los dos estaban muy tomados y él la tenía detenida de los puños para que no lo golpeara en la cara. Y yo estaba paradita en la puerta, me estoy viendo ahí paradita en la puerta y horrorizada, y se me empezaban a escurrir las lágrimas y empecé a temblar como una hojita. Y en ese momento mi mamá se le fue encima a mi papá a quererlo arañar y yo grité, no, mamá, no. Y me vieron los dos, corrieron a abrazarme, olían muy feo, olían a puro alcohol y yo tenía mucho miedo. Y mi mamá me dijo, no llores, hijita, no llores, Georginita, tu papi y yo estamos jugando, no pasa nada, no tengas miedo. Y en ese momento, compañeros, se derrumbó mi mundo. Los dos pilares que eran lo que sostenían mi mundito de 3 años, se cayó, porque yo a mi tierna edad comprendí que eran mentiras, que estaban peleando, como nos habían dicho que nunca deberíamos pelear, peleando a golpes, y aparte mentían, como nos habían dicho que nunca debíamos mentir. Y ahí me volví comedora compulsiva. Tenía miedo de todo, tenía miedo de la oscuridad, de los rayos, comía y comía y comía. Y bueno, entonces ya saben, lectora compulsiva y comedora compulsiva. Aparte, es cuidadora de mi papá. Mi papá era el hombre más maravilloso del mundo. Era muy inteligente, muy bien parecido, tenía una excelente posición económica, era ingenioso, muy culto, era el alma de las fiestas, pero padecía una enfermedad terrible, incurable, progresiva y mortal. Mi papá era alcohólico. En aquel tiempo no se acostumbraba a decir que una persona como mi papá era alcohólica, era bebedor social, porque al principio pues no bebía todos los días, como después que fue progresando en la enfermedad. Pero eh, él y mi mamá formaron una biblioteca preciosa para sus hijos. Allí en una pared de la casa, incrustado en la pared, estaba el tesoro de la juventud, el libro de oro de los niños, las más bellas leyendas de la antigüedad clásica, la Biblia para niños, poemas, aventuras geográficas. Ahí conocí yo los lugares más bellos de la tierra. Pero todos esos libros, nada más los leía yo. De mis 5 hermanos, que yo era la del medio, nadie los tocaba. Nadie los leía porque no les gustaba. Yo ponía un banquito, me subía en esa escalerita y bajaba y bajaba. Y todos mis libros estaban marcados por mí. Siempre marqué mis libros, los libros me marcaron mucho a mí. Todos esos libros tan preciosos, tan finos, tan caros, estaban todos sucios de deditos míos. Tenían deditos de mermelada, de cajeta, de mantequilla de maní, de todo lo que tragaba yo, tragaba, porque mi vida era acostarme boca abajo en la cama, así con los codos así, con una bolsa de comida, de toda la comida chatarra que encontraba, o estar dando vueltas para volverla a rellenar, refrescos en el refrigerador, helado, lo que fuera, estar mastique y mastique y mastique. Porque aparte, como les digo, yo me nombré yo sola cuidadora de mi papá, como yo era su favorita y sabía todo lo que a él le gustaba. Yo recuerdo muy bien que cuando él salía de su trabajo a las 2 de la tarde, se pasaba con sus cuates a la cantina un rato y ya venía a la casa y se quedaba. Pero mientras llegaba, yo estaba comiendo. Si yo llegaba a cualquier edad que me digan, primaria, secundaria, mis estudios después del trabajo, vacaciones, lo que fuera, yo llegaba, me acostaba boca abajo a leer y a comer y esperar a mi papá. Y cuando se empezaba a tardar, que ya después que fue progresando su enfermedad, que ya daban las 4, 5, 6 de la tarde, entonces también empezaba a rezar, porque decía Dios, por favor, que mi papá no vaya a chocar otra vez. Te lo pido, por favor. Y comía y comía y comía para calmarme, ¿no? Pues yo ni cuenta me daba, yo nomás tragaba como bestia famélica. Y, o si no, Dios, por favor, que no vaya a atropellar otra vez a alguien. Dios, que no se vaya a caer de nuevo y se lo tenga que llevar al hospital como la otra vez. Que no vaya a tener un accidente como aquel tan terrible en la carretera y en la madrugada, que se voló un puente y cayó en un río que por fortuna estaba seco, se fracturó el cuello y estuvo entre la vida y la muerte varios meses. Iba con una mujer
un escándalo horrible. Entonces, todo eso yo lo vivía. ¿Y saben qué? Todos mis hermanitos y mi mamá no, no sufrían la misma angustia que yo. Yo ni cuenta me daba. A mí nadie me dijo que los tenía que cuidar. Pero ellos, mientras vivían su vida, fíjense, yo nunca aprendí a patinar, nunca aprendí a andar en bicicleta, nunca aprendí a nadar, nunca iba a fiestecitas, nunca iba a bailecitos cuando crecimos. Yo me quedaba en la casa esperando a mi papá, pues no porque yo dijera, ay, voy a quedarme, era porque era mi vida, era lo que yo entendía por vida. Y todos los demás, a pesar de que todos adorábamos a mi papá, todos adujeron que yo era la favorita. Mi papá estaba muy a gusto conmigo, yo lo complacía en todas sus cosas. Cuando llegaba él de trabajar y se sentaba en su sillón en la terraza de la casa, con todos los árboles aquellos en el jardín, con la brisa del mar que llegaba, y él estaba y me decía, Georginita, tráeme una cerveza, hijita. Y yo corría a traerle la cerveza, o tráeme un highball, o tráeme una cuba, lo que estuviera tomando ese día. Y yo corría porque yo sabía cómo le gustaba la cerveza, cómo le gustaba de helada con su espuma, yo sabía cómo le gustaba la cuba con su chorrito de limón y sus hojitas de hierbabuena recién cortada, o cómo le gustaba el highball, primero el hielo, luego el whisky y después el tehuacán. A lo mejor mis hermanas, que eran mayores que yo, se lo hubieran podido servir, pero no le hubiera sabido igual, porque yo era la que sabía cómo le gustaba, adivinaba su gusto. Entonces, no viví mi vida, no viví mi vida nunca. Yo viví la vida de los libros que leía. Allí me enamoré, ahí odié, ahí me reía a carcajadas, pero no era mi vida. Nunca viví como las otras personas de mi familia que tenían sus amigos, sus actividades y todo. Yo presumía, no, pues a mí no me gusta salir, no me gusta ir a fiestas, yo prefiero leer porque según yo, pues qué bien, tan culta, ¿no? Y efectivamente adquirí una cultura general bastante aceptable, pero nunca viví mi vida. Entonces, esa era mi rutina diaria, comer, leer y cuidar a mi papá, esperándolo para atenderlo. Pero un día, su enfermedad, que era progresiva, empeoró y empeoró. Era diabético desde muy joven. La diabetes le empezó a pasar la factura y se ponía muy malo, tenía crisis, que tenía que estar hospitalizado y lo cuidábamos todo el día. Toda su familia lo adorábamos y lo cuidábamos. Nunca estuvo ni un día solo en el hospital cuando estuvo interno. Nos decían las enfermeras y los médicos que nunca habían visto un enfermo mejor cuidado que mi papá. Entonces, un día él se enfermó muy gravemente. Yo dejé mi trabajo estaba estudiando en México para intérprete y traductor. Dejé todo a medias y me fui. Y mi hermana menor, que era licenciada, también, las otras dos ya estaban casadas y mi hermano vivía afuera. Entonces, mi mamá nos fuimos a cuidarlo. Nos turnábamos un día cada quien y se puso peor y peor. Y un día murió. Entonces, se apagó la luz del sol. Se hizo de noche. Y yo no quería despertar. Yo pensé, pues, ¿para qué voy a vivir? Ya no tengo para qué vivir, ya no tengo a mi papá para cuidarlo. Y entonces ya nomás me dedicaba a comer, a llevarle flores al panteón todos los días y a comer, y a comer, y a comer. Alcancé mi peso mayor que he tenido en mi vida, 112 kilos, porque, vaya, no quería, ya no me interesaba nada. Pero como uno no decide cuándo se muere, el único es Dios. Pues de repente un día empecé a resucitar, a, a interesarme de nuevo por las cosas. Me volví a subir al carrusel de subir y bajar de peso, como todas las comedoras compulsivas, de dieta otra vez, de dieta como viví siempre, dietas y bajar y subir y bajar. Y así, hasta que un día me enamoré y me casé, iba a cumplir 40 años y me puse bien linda porque bajé mucho, estaba casi en mi peso, mi esposo y yo muy enamorados, él más o menos es de mi misma edad, es un poquito, un año menor que yo, y
Entonces fue así como fiesta nacional de la familia, porque qué bueno que Georgina sale, que no, que alcanzó el último tren, ¿verdad? Y todo el mundo estábamos muy felices. Y yo, que me veía tan bien, pues juré de nuevo que no iba a volver a engordar. Yo dije, ahora sí, estoy enamorada, me veo muy linda, jamás en la vida voy a volver a engordar. Pero ¿qué creen? Mi enfermedad estaba dentro de mí y se estaba riendo de mí. Ja, 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 pendejita, aquí estoy, espérate, espérate, cuando yo quiera voy a volver a salir. Entonces me casé y al otro día que me casé, empecé a volver a comer como antes. ¿Por qué? Porque era un reto muy fuerte, esa nueva vida para mí, y yo estaba llena de miedo. Yo no sabía cómo manejarlo. Otra vez la envidia, que yo no tenía lo mismo que mis hermanas y mis amigas, yo no podía viajar igual. Mi esposo que me adoraba, pues pobrecito, sufrió mucho, al grado de que en 3 años había yo vuelto a subir 40 kilos. Era otra vez un monstruo lleno de dolor, de amargura. Se me veía en la cara, se me salía por la mirada la enfermedad. Y entonces mi poder superior, que siempre me ha amado demasiado, dijo, yo creo que esta ya está madurita para que llegue a CCA. Ya está en su punto. Y sí, llegué, ya que no saben. Pues no, no saben, ¿verdad? Pero yo se los voy a decir. Eh, el día que llegué a CCA y comprendí lo que me pasaba, fui la mujer más feliz de la vida. Porque comprendí que no era yo una gorda marrana que no tenía fuerza de voluntad, sino que padecía una enfermedad. Y al día siguiente, mi poder superior me regaló la abstinencia y estuve abstinente por varios años, y me salvó el servicio. Y ahora, pues llegué a CCA y descubrí lo más maravilloso de la tierra. Me encontré la literatura de AA y de CCA. No era como está ahorita, compañeros. En esa época había muy poca, casi no había literatura de CCA traducida al español, pero teníamos la literatura de AA que tan generosamente nos la compartieron siempre, y aprendimos a cambiar la palabra, alcohol por comida y todo eso, ¿no? Aparte, los compañeros de México, que ya tenía un poco más de tiempo ahí el programa y había personas que hablaban muy bien inglés y todo, hacían traducciones en copias y las compartían cuando venían todo, nos las regalaban. Y miren, yo les voy a enseñar. Estos son los 3 libros que yo considero que son indispensables para cualquier persona que llega por primera vez a un grupo. Les voy a explicar por qué. El libro azul es como la Biblia de los programas de adicción. El libro azul fue escrito no por doctores, ni psicólogos, ni profesionistas famosísimos. Fue escrito por enfermos como yo, de porochitos que andaban tirados de la calle y todo, porque Dios no escoge a los calificados, Él califica a los escogidos. Entonces, Billy Bob y todos esos maravillosos hombres recibieron esta herencia cuando Dios se dio cuenta el daño tan grande que estaban haciendo los grupos de adicciones en la tierra, y han salvado millones y millones de vidas de todas las adicciones. Miren, les voy a enseñar aquí cómo marco mis libros. Ahora los marco con mi marcatexto. Todos, que están viendo aquí, es mi libro azul, el mismo de hace más de 20 años. Estaba en un compendio gruesote y yo lo destripé para sacarlo porque me costaba mucho trabajo manejarlo. Aquí está, es el mismo. Este es mi actual libro de 12 y 12. Ahora ya no los marco con dedos manchados de comida, compañeros, ahora los marco con lo que más me interesa para releerlo. Y cada vez que lo leo, y no soy la única que lo dice, cada vez que lo leo, mi poder superior se las agencia para enviarme un mensaje nuevo. Entonces, no había muchas traducciones. Así, miren, yo coordinaba en aquella época con esto, tal como la bebí, me encantaba mi libro, aquí está cosido, y mi esposo me lo cosió porque lo destripé todo. Con este libro, lo mejor de la revista Plenitud, estoy coordinando actualmente en mi horario. Y tengo, después
empezamos a traducir. Vean cómo nos daban las copias y las encuadernábamos. Y el por hoy, este precioso librito, lo adquirí una vez que tuve oportunidad de ir 2 veces como representante del Intergrupal de Veracruz, Estados Unidos, y compré algunos libros. Y este por hoy es un librito pequeño, precioso, que es todo dorado, todo bonito. Y yo empecé a traducirlo día por día, y luego en el grupo ya me lo exigían, Georgina, el por hoy, porque son joyas. Este es un libro que está de veras dictado por Dios. Cada día es una joya. Y me llegaba tan hondo cuando lo estaba traduciendo y por fin comprendía bien lo que quería decir, que era una emoción tan grande que lo iba a compartir con mi grupo. Y cuando estuvieron los 365, miren, aquí está, aquí se encuadernó así. Vean el engargolado, era un engargolado gruesote que rompía todas las hojas, no era de tornillo como ahora. Y miren, así fue como se publicaba. Este es tamaño media carta y en cada hoja había dos guías, así. Y entonces todos los comedores compulsivos de acá de mi ciudad y de la intergrupal mía y algunos de México y todos ya teníamos el por hoy en español. Fue una bendición tan grande del cielo. Y ahora, desde que regresé a CCA en 2022, el 4 de diciembre, yo he hecho 2 pedidos de literatura y he adquirido estos 9 libros porque fíjense compañeros, que en estos libros yo encuentro todo lo que necesito. Si quiero saber de mi abstinencia, es como si tuviera ahí en ese libro unas juntas de recuperación con F acerca de abstinencia, de mis recaídas, de mis resbalones, de mi sexualidad, eh, de todo, de todo, y sobre todo trabajar los pasos con mi madrina, derrotarme una y otra vez y comprender bien lo que es mi ingobernabilidad. Todo lo puedo hacer con mi libro. Tengo al alcance de mi mano una maravilla que yo nunca voy a terminar de agradecer. Permítanme que vea aquí otras fotos que les tengo. Ah, miren, aparte de estos libros, todos estos folletos y todos estos también, otros poquitos de folletos. Todos son los que tengo en la actualidad. Y estos libros que les voy a mostrar aquí son libros en inglés de AA o de CCA. Están casi nuevos, no los uso, uso los de español. Estos voy a ver después cómo puedo donarlos o a ver qué hago con ellos. Pero esa es la maravilla que tengo yo ahora, compañeros. Esa es mi fortaleza, es mi vida. Porque ahora, fíjense que con esos libros yo aprendí una nueva forma de vivir. Aprendí a reír, a llorar, a rezar, a gozar, a pedir, a aceptar, a leer, a esperar, a confiar, a aducir, a creer, a amar, sobre todo amarme a mí misma, amarme tal y como soy y a perdonarme a mí misma. ¿Y saben qué? Lo más importante, aprendí una nueva forma de comer. Ahora tengo mi abstinencia, la cuido y la apapacho, no la suelto por nada. De veras que yo no quiero ni decirlo. No me vaya a castigar Dios por andar de bocona, pero yo no dejo mi 301 por nada, ni porque yo sé que es lo más importante de mi vida. Entonces, todo esto que les cuento es lo que ha sido es lo que ha sido mi relación con los libros a través de mi vida. Todo esto es lo que yo he vivido. Yo les aseguro que las 9 herramientas de recuperación son muy importantes, muy importantes, pero la literatura tiene carácter de obligatoriedad, porque la literatura es indispensable. Una persona que llega al grupo no puede empezar a trabajar este maravilloso programa Regalo de Dios y nuestros 3 libros. ¿Cómo voy a empezar yo a trabajar mi primer paso, mi derrota, a comprender lo que me pasa,
la bendición que Dios me ha dado y mi ingobernabilidad, porque fíjense que yo antes creía que, no, pues sí, sí soy ingobernable, ¿verdad? Pues no, qué horrible soy. Pero no, ahora me dijo mi madrina, no, 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 no te hagas tontita. Que así como te derrotas el primer paso, empezando tu abstinencia, te tienes que derrotar de la ingobernabilidad, empezando a practicarla desde hoy. Y en una semana me vas a decir, Georgina, en qué cosas de tu ingobernabilidad has triunfado, cómo lo estás trabajando. O sea, los pasos son para vivirse uno a uno, uno a uno. Y nuestro grupo tiene cuatro juntas diarias los 365 días del año y tenemos un grupo de coordinadores que escoge cuidadosamente el libro. Yo le voy a pedir a dos compañeras mías que nos digan qué libro llevan en su coordinación y por qué lo eligieron. Primero a Hanna, por favor, Hanna. Muchas gracias, Geo. Buenas noches, compañeros. Soy Hanna Franco y soy comedora compulsiva. Muchas gracias por la unidad y muchas gracias a las compañeras por su amoroso servicio. Pues yo en mi coordinación tengo el libro grande y la verdad es que para mí es una historia linda porque yo tengo dos hijos adolescentes de 15 y de 20 años. Y pues en algún momento las adicciones se empezaron a asomar en casa y tengo la bendición de tener un padre de 42 años de abstinencia de Alcohólicos Anónimos. Y entonces él trajo el 12 y 12 de Alcohólicos Anónimos y el libro grande a casa. Claro que pues no se usaron por mis hijos adolescentes, ¿verdad? Dicen que nunca se sabe para quién es el mensaje. Y cuando, toqué fondo, cuando vi que la comida estaba afectando mi cabeza, em, empecé a buscar en Internet una solución. Para mí ese fue mi fondo, ¿no? El ya tener una afectación física, algo que ya me estaba impidiendo, pues, mi día a día. Entonces encontré a este amoroso grupo, a Volver a Nacer, y cuando contacté con mi madrina, la primera pregunta que me hizo fue: "¿Qué libros tienes?". Y entonces yo me acordé que mi papá me había traído a la casa esos 2 libros y le dije: "El 12 y 12 y el libro grande". Y el libro grande fue con el que empecé a trabajar con mi madrina y para mí fue un libro, bueno, es hasta la fecha, el libro principal quizá de mi estudio, porque desde la experiencia de otros puedo ver el problema, pero también la solución. Entonces, creo que muchos nos vemos reflejados en ese libro tan hermoso. O sea, es como darle voz a nuestro problema común a través de otra persona y que además nos diga cómo abordarlo. Ha sido mi guía también para el amadrinamiento, ¿no? Entonces, como los libros de CCA han sido tan importantes para mí en cuanto vi cómo el libro grande era importante, pues la verdad poco a poco empecé a adquirir mi literatura, que de verdad toda es valiosísima, es la forma que yo he encontrado de que mi poder superior me hable, ¿sí? Me hable para poder hacer una coordinación, me hable cuando yo tengo un problema, cuando alguien me está expresando algo, lo primero que hago es tomar mis libros. Al igual que la compañera, yo también, miren, aquí engargolé todos mis folletos. Ahí los clasifiqué porque la verdad cuando uno los va juntando, se empieza a hacer ahí como un lío. Entonces dije, bueno, acá van las herramientas, acá van los pasos, las tradiciones, acá va el servicio. Y entonces han sido para mí las herramientas básicas para mi recuperación. También creo que es algo que sin los libros, la verdad, no pudiera yo, visualizar mi recuperación, porque la experiencia es importante y también la vemos en los libros, y es estar conectada todo el tiempo.
Muchísimas gracias por permitirme compartir, compañeras, y gracias por esta maravillosa oportunidad. Muchas gracias a ti, Ana. Muchas gracias, amiga. Y ahora, Citlal, por favor, Citlal. Gracias, Geo. Buenas noches a todos. Soy Citlal, soy comedora compulsiva. Yo les comparto los dos libros que he trabajado o que se han estudiado en este tiempo que me ha tocado, que me regalaron el servicio de coordinación. El primer libro que yo elegí fue el libro de abstinencia. Eh, este libro que se estudió, lo elegí porque yo quería saber eh, qué era realmente la abstinencia, ¿no? Se habla, la identificamos, eh, cada quien la ve de manera distinta, ¿no? Desde abstenernos de nuestros alimentos compulsivos, abstenernos entre cada comida, eh, pero no nada más nos abstenemos de la comida, ¿no? También eh, de esos comportamientos, de esas conductas, de nuestros defectos de carácter que vamos identificando poco a poco. Y para mí era importante entenderla, pero también que los compañeros que entran por primera vez al grupo reconocieran o identificaran que era la abstinencia a través de las experiencias. Y después de este libro, eh, bueno, yo en algún momento logré, entrando al grupo, logré una abstinencia que duró bastante tiempo y he tenido también esos pequeños resbalones, esas pequeñas recaídas que quizás muchos hemos tenido. Y entender también esta parte de mm, cómo viene, ¿no? Lo leemos de repente que la recaída o ese resbalón viene uno como, ahí van dando señales, ¿no? Y no las vemos, ¿no? Entonces, eh, este libro, este segundo libro que es el que estoy leyendo ahora, que es Un nuevo comienzo, historias de recuperación tras una recaída, este libro me ha gustado bastante, porque una vez que logramos nuestra abstinencia, pues muchos, como decía, tenemos esos pequeños resbalones o esas pequeñas recaídas que a lo mejor duran un día, 2 días, o nos llevan a 2, 3 semanas, ¿no? Y a lo mejor estamos aquí en el grupo y seguimos viniendo, no nos soltamos, pero está ahí, ¿no? Está ahí el alimento compulsivo. Y, y nuevamente a través de esas experiencias de muchos compañeros y compañeras que nos transmiten su lucha, ¿no? Ese día a día, lo que hicieron, eh, cómo lograron recuperar su abstinencia, em, nos hace espejearnos, nos hace tener esa empatía hacia los demás, nos hace, para mí en mi caso, me hace darme cuenta que una recaída es un aprendizaje, ¿no? Que cada recaída tiene que ser para mí un aprendizaje. Al inicio, cuando llegaba a tener una recaída, los primeros meses que estaba aquí, yo decía, no, sí, sigo comiendo bien, ¿no? Mi alimentación bien, ¿no? Hasta que me brincaba la palabra honestidad, honestidad, ¿no? Y entonces dije, es verdad, pero cuando escuchas a los compañeros de muchas 24 horas de años, de un día, de 2 días, de 20, 30, 40 años, teniendo una recaída, te das cuenta que tiene que ser un aprendizaje para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, cada recaída es un aprendizaje para levantarnos, no para latigarnos o sentirnos mal. Entonces, bueno, este es el libro que estoy leyendo actualmente, que se está estudiando. Muchísimas gracias, Teo. Muchas gracias a ti, Gracias a todos. Citlal. Muchas gracias a las dos. Y ahora yo quiero que una persona que me entregó a mí el servicio de literatura y que me ha enseñado mucho, Evita Aranzazú, nos diga por qué ella formó una biblioteca muy bonita de sus libros de CCA, que nos diga cómo la formó. Por favor, Eva, nos quieres compartir? Claro que sí, compañeras. Muchas gracias. Gracias por el servicio. Gracias por la unidad. Pido una disculpa. El día de hoy no me encuentro bien de salud, pero por eso no prendo mi cámara, pero no quería, la verdad, eh,
dejar este servicio, la verdad es un regalo. Muchas gracias de verdad por permitirme servir y compartir esta experiencia tan hermosa que para mí fue el cómo adquirir la literatura del programa. Y más que nada, perdón, Eva Aranzazú, comedora compulsiva. Más que nada porque cuando recién llego, lo primero que pensé fue que no la iba a poder comprar, o sea, ni siquiera me pasó por la mente la posibilidad de comprarla, al menos por correo. Yo vivo lejos de la Ciudad de México, no sabía ni me pasaba por la cabeza cómo era posible el poder adquirirla. Yo solamente escuchaba en las reuniones esta literatura que se leía en el estudio y hasta ahí. Pero gracias al poder superior me amadriné rápido porque fue una sugerencia de las cuales yo aceptaba todas las sugerencias y me amadriné muy rápido en Comedores Compulsivos Anónimos. Entonces la madrina, lo primero que me dijo fue, necesitamos estudiar. Y yo pues casi me voy de espaldas porque le digo, pues no tengo ningún libro y lejos de no tener ninguno, no tenía ni siquiera la posibilidad de poder comprarlos. O sea, yo estaba muy mal en mis relaciones con las finanzas, entonces lo veía como algo así muy, muy complicado. La madrina jamás dudó de mí, eso me conmueve mucho porque ella es como si ella ya supiera que yo iba a poder. Entonces lo que me dijo fue, pero así me lo dijo, mientras tú compras tu literatura, yo te voy a leer. O sea, jamás lo puso en duda que iba a ser posible. Pasaron varias 24 horas y estudiaba yo con la madrina, con lo que ella me leía y me compartía. Para ya algunas 24 horas, me acuerdo que como un regalo de una festividad, yo le di la noticia a la madrina de que ya iba a poder hacer el pedido del paquete básico. Todavía yo no tenía servicio, yo nada más estaba en coordinación, gracias a mi poder superior, coordinaba una junta. Y, y esa vez que encargué el paquete básico, no, pues yo lloré mucho, le compartí a la madrina, me conmovió mucho esa posibilidad. Fue un regalo del poder superior, la verdad, porque él hizo por mí lo que yo nunca hubiera podido hacer por mí misma, que era tener ese recurso para poderla adquirir. Por eso, solo por hoy, siempre que sé que hay alguna reto, alguna idea que yo digo, es que no lo voy a poder lograr, yo sé que si lo hago mi parte y el poder superior le suelto los resultados, él hace por mí siempre lo imposible posible, pero yo necesito que hacer mi parte. Yo trabajé duro con la madrina esos meses y, y ya posteriormente el Poder Superior y ustedes me regalan el servicio de literatura en el programa. Me acuerdo que yo le dije a la madrina, madrina, me están regalando el servicio de literatura y yo ni siquiera pensaba que la iba a poder adquirir y ahora me regalan el servicio. Ya una vez con el servicio también me dio el regalo de asistir a un congreso presencial en la Ciudad de México. Ver la literatura ahí en la mesa de manera física fue una experiencia maravillosa. Adquirí la literatura que me faltaba y más por el compromiso del servicio que implicaba yo tener ese regalo de ser la servidora de literatura, me me contagió mucho de ganas de querer conocerla toda. Así que, porque me decía la madrina, para prestar un servicio a tu mayor capacidad amoroso, pues tiene que ser algo que ya hayas vivido, alguna experiencia, entonces no puedes servir si no conoces, así que para mí fue prioritario adquirirla toda y y pues irla conociendo. No voy tengo que ser brutalmente honesta, no es que ya la haya leído toda, pero el tenerla y el consultar con la madrina, con las ahijadas, en las juntas, en diferentes momentos, cada una de la literatura tiene un valor invaluable para mí. Es lo que les puedo compartir, compañeras, compañeros. Muchas gracias de verdad por permitirme servir y pues suelto el micro, aquí sigo. Les mando un abrazo a todas y a todos. Bonito día y felices 24. Muchas gracias, Evita. Muchas gracias por tu compartimiento. Me fascina la forma en que tú conseguiste tu literatura. Mi compañera Miriam Cortesano nos va a platicar. Adelante, Miriam, por favor. Muchas gracias, Geo. Gracias por permitirme compartir. Soy Miriam Cortesano, soy comedora compulsiva. Brevemente me gustaría comentarles que
Pues a mí el aislamiento es una de las razones por las que yo prefiero pues no salir de mi casa nunca, ¿no? Nunca, si no puedo, pues mejor. Y si me traían la literatura aquí a la comodidad de mi casa, pues qué mejor, ¿no? Porque nada más salía y no nada más en la literatura, sino también hago pedidos de un montón de cosas, ¿no? Entonces para mí eso era un arma también mortal. Entonces, yo... dentro de este conocimiento mío, dentro de este trabajo personal, pues me han sugerido mucho, ¿no? Pues a darme regalos de amor y que alimenten mi espíritu y alimenten también, pues, el que me sienta bien, actos de amor propio, etcétera. Dije, voy al grupo presencial a una junta y de ahí me paso, pues, a comprar un libro, ¿no? Y yo me quería comprar este libro porque yo salí de un trabajo y yo tenía un poquito de dinero y dije, ¿en qué me lo voy a gastar? Ah, pues yo quisiera, y así empecé a divagar y dije, cómprate un libro, ¿no? Pues es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias por permitirme y también agradezco que se haya abierto este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, qué linda experiencia. La responsable de la oficina de literatura de nuestra intergrupal es Angélica María. Angélica, ¿no quieres cuando menos saludar, por favor? Ah, Buenas tardes a todas. Soy Angélica, soy comedora compulsiva y pues sobre la literatura que les puedo comentar, ¿no? También yo tengo ya 23 años de conocer el programa y en aquel tiempo era todo por correo tradicional, ¿no? Y me acuerdo que yo era la representante de mi grupo en la oficina, pues ya no me acuerdo si era nacional o mundial, pero tenía que mandar ciertas cosas en inglés. Entonces era una experiencia muy padre porque tenía que esperar las semanas o los meses para que me llegara respuesta de lo que ocupáramos, ¿no? Y gracias a Dios, gracias a mi poder superior, en aquel tiempo sí me pude hacer de mucha literatura, que después de 4 años malamente dejé el grupo y volví hasta ahora hace 2 años, pero la literatura ahí la tengo. Ahí la tengo guardada y con mucho cariño, y de esas veces que uno quiere limpiar el cuarto y dice, eso ya no lo voy a usar, y yo tenía la confianza de que sí, que algún día la iba a volver a usar, ¿no? Entonces, como mencionaba Georgina, es prácticamente letra viva, palabra viva, ¿no? Porque en el momento en que lo vuelve a leer uno lo mismo, el mensaje quizás sea diferente o lo entiende uno diferente o quizás lo entiende mejor, ¿no? Entonces yo estoy enamorada de la literatura, más ahora que estoy involucrada ahora con este servicio que me motiva mucho pensar que somos canal de ayuda, por así decirlo, a compañeros que necesitan de la recuperación y que nosotros de alguna manera podamos apoyarlos. Es la verdad muy gratificante y de ahí el que cada que yo, ay Georgina, avísame cuando sepas que llegue, yo todos los días entro a Cepomex y si dice que ya lo recibió alguien, mira Georgina o compañera fulana dice que ya lo recibió, por favor confírmame, y mucho mejor cuando me mandan foto de que ya lo tienen, ¿no? Entonces sí son destellos de gratificación, bueno, no sé si sea la palabra esa, pero y yo les contesto con el favor de Dios que esta literatura signifique mucha recuperación para quien la vaya a tener en sus manos, ¿no? Y la verdad es mi sentir, ¿no? Porque lo considero como una gran herramienta, también como lo mencionaba Georgina, una gran herramienta que la tenemos a la mano prácticamente, ¿no? Al alcance cuando nos es posible. muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por estar aquí. Pues mire, compañeros, ahora nuestra compañera Jenny Luna nos va a compartir un video.
Muchas gracias, Jenny. Quizás unos 10 minutitos de preguntas y respuestas, levantando su manita o escribiendo su pregunta en el chat. Adelante, compañeras. Ahorita es el momento de preguntas y respuestas por parte de las expositoras. Miguel Jaguar, dame un segundito, Miguel. ¿Dónde andas? Adelante, compañero, te escuchamos con mucho respeto y atención. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Islal, y muchas gracias a todas nuestras confitrionas por su amoroso servicio. Geo, muchísimas gracias. Todo lo que me regalaste, tienes una manera de narrar las cosas que yo me vi ahí junto a ti, de todo lo que dijiste, de todo, incluso con el papá, con problemitas de alcohol. Me conmueve mucho el saber que a largas distancias, a grandes kilómetros, a largos kilómetros, hay personas con corazón hermoso que vivieron y se están recuperando igual que yo. Muchísimas gracias y suelto el micro. Felicidades. Muchísimas gracias, compañero. Gracias. Adelante, Vicky, te escuchamos. Ya te activé tu micro. Ok, ya listo. Bueno, pues yo quiero felicitar a Geo por yo conocí el proceso de toda esta participación de en darle lo mejor posible este tema, ¿verdad? Que es tan importante para nosotros. Yo creo que sin literatura no seríamos las personas porque aprendemos a través de la literatura, a través de los compartimientos, a través de las tribunas de nuestros compañeros. De todo esto vamos haciendo espiritual que nosotros necesitamos. La canción se llama Amor. Amor se creó, se sea en la paz de la tierra. Por amor, cada grupo mantiene puertas abiertas. Por amor te saludo esta noche, hermano querido. El mismo regalo que yo he recibido. Por amor, ya no llevo el que me dio el sufrimiento. Por amor, he dejado el infierno del terrible aislamiento. Por amor, he llenado un vacío que con nada se llena. Y al fin, mi poder superior me salvó por amor. Nada más vean esa de esta hermosísima canción que en algún futuro, con el favor de Dios, solo por la gracia de Él, podamos llevarlo a volver a nacer con el amor que lo hizo. Que le agradezco mucho de participar de esta alegría, la literatura, empiece a vivir en nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, compañera. Adelante, compañera Alma, te escuchamos. Ay, gracias, buenas noches. Pues qué gusto conocerlas. Me animé porque las vi ahí en pantalla. Yo soy Alma, muchas felicidades, Geo. Tú me recibiste, yo ya te había visto y pues yo estoy adquiriendo mi literatura. Pues yo hubiera querido adquirir todo el paquete, ¿no? Por hoy estoy desempleada, pero fíjense que tuve mi primer trabajito, me encargaron unos platillos que vendo en estos días santos y con ese primer dinerito que gané, con ese primer dinerito yo ya compré una parte de mi literatura. Estoy muy agradecida con un poder superior, sé que no me va a dejar de la mano. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Alma. Qué bueno, felicidades. Y este tema que es la literatura es una de las herramientas que tenemos y realmente la literatura no tiene un costo tan alto. Es un costo muy accesible para cada uno de nosotros y nos da el ejemplo de una compañera, ¿no? O sea, ir comprando a lo mejor un libro, ahora que recibió su pago, lo primero le dio prioridad, ¿no? Un libro. Y a veces, ¿cuántas veces comprábamos o pagábamos doctores, dietas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora hay que comprar para nuestra salud, para nuestra recuperación. Por aquí tengo en el chat unos que se me habían pasado. Anita G, muchas gracias por su bello compartir. Lisicat, muchas gracias a Geo y a quienes la apoyaron para compartir este tema. La lectura me ha salvado a lo largo de mi vida en los momentos más duros. Leer y compartir la literatura de OA con todos ustedes me está ayudando a sanar y a recuperarme. Se lo agradezco mucho a mi poder superior. Qué hermosa manera de celebrar este día. Mi poder superior me quiere aplicada. Así es. Miriam Aire, qué hermosa, Geo. Qué hermosa canción. Gracias a ti, a todas, por su servicio amoroso. Meli, gracias a Dios por tu hermosa vida, Geo. Gracias. Lourdes Azueta, gracias. Maru, maestra.
Felicidades, Geito. Me encantó tu compartir. Marcela Dodd, muchas gracias, Geo. Nos regalaste mucho. El grupo Volver a Nacer agradece a Georgina 10 por su compartimiento y a nuestras compañeras que amorosamente regalaron su experiencia sobre la literatura o nos brindaron su valioso apoyo. A Hanna Franco, a Eva Aranzazú, Jenny Luna, Miriam Cortesano, Cynthia Smith y su servidora, compañera, comedora compulsiva, Citlal Xochitl.